Bien, habíamos quedado en este punto con nuestra geometría de base, nuestra macroforma, y vamos a seguir avanzando con las distintas partes de las botoneras. Vamos a empezar con los cursores izquierdos en movimiento. Para esto lo primero que tenemos que hacer es crear, vamos a mirar de nuevo el modelado que teníamos antes de base, crear un círculo que sea un pequeño rebaje para luego emplazar los cursores. Vamos a hacer clic. Recuerdan que habíamos hablado de la lógica planar del programa, que necesitamos un plano de base para seguir trabajando, aunque existen los croquis 3D, ahora los vamos a ver de hecho en esta parte, de forma muy breve. Y lo que vamos a hacer, como todas las superficies planas que se van creando, funcionan a su vez de geometría de referencia, de planos base, digamos, lo hace de forma automática sin crear otro plano extra. Por eso cuando nosotros cliqueamos sobre una cara, como vemos, me da también la opción de croquis. ¿Sí? Esto es otra de las formas en las cuales se puede hacer un croquis. Hago clic en la cara sobre la que quiero trabajar, clic izquierdo, y se me despega la pestaña de croquis. Como pueden ver, acá, cuando yo cliqueo sobre la macroforma que construí, aparecen todas las cotas. Y si yo quisiera modificar algo, lo puedo modificar directamente desde acá. Si yo quisiera que esto fuera más grande, toco 100, escribo 100, perdón, en la cota y se me modifica. Esto no son solamente cotas, sino que son parámetros. Son parámetros reales que utiliza el programa para ir definiendo el modelado, y no son simplemente una anotación dentro del modelo en el cual si yo lo modifico no se modifica. Todo esto está correlacionado entre sí y son estos parámetros los cuales se vinculan de forma dinámica con el modelado y nos permiten ir modificándolo constantemente y volver atrás en procesos. Ahora después vamos a volver un poco atrás para que vean, pero podemos ir y volver atrás en procesos sin tener que perder toda la lógica de avance. Vamos de nuevo entonces, como decíamos, a crear la botonera izquierda. Creo un croquis acá y lo que tengo que hacer es encontrar el centro de este arco que yo creé. Y para encontrar el centro de ese arco, en lugar de trabajar con los cuadrantes, lo que vamos a hacer, que es bastante más simple, es seleccionar una herramienta de círculo, la común, el círculo desde el centro. Y se van a dar cuenta que si yo me trato de buscarlo por acá, bueno, ahora justo apareció el medio, ahí está, ahí apareció el centro. A veces aparece de forma instantánea, a veces le cuesta o no lo encuentra o no lo encontramos. Entonces una forma bien simple de encontrarlo es nos posamos sobre el arco y si nos quedamos un segundo sobre el arco, va a aparecer el centro y van a aparecer los cuadrantes también. Y el punto medio, que sería este. En este caso, a mí me interesa el centro, voy a crear un círculo de 32 de diámetro. Le doy escape y con esto voy a hacer, en operaciones, voy a extruir un corte. Este corte va a ser de solo 0.3, 0.4 de milímetro, muy pequeño, muy pequeño. Es casi un detalle, no es imperceptible, es muy perceptible. Bien, acá ya tenemos la base y ahora yo quiero seguir trabajando. Y en esta lógica planar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar este plano. Inmediatamente se me va a poner normal. Y lo que voy a hacer en este plano es, utilizando líneas constructivas que busquen el centro. En realidad no vamos a posarnos sobre el centro. Nuevamente acá estamos buscando el centro desde el perímetro. Ahí ya tengo la anotación de centro y acá puedo ver que me aparece una guía vertical, desde un cuadrante. Un poco distanciado del borde, voy a hacer clic y voy a empezar mi línea. Y voy a hacer clic en el centro y me voy a extender horizontalmente una medida muy parecida. Y le voy a dar escape. Y les voy a poner una cota. Lo podría haber hecho antes, pero lo voy a hacer desde acá. Porque también vamos a sumar una relación que va a ser de 13. Entonces tenemos que esta línea mide 13. Yo quiero que esta línea también mida 13. Entonces, ¿cómo hago? Selecciono las dos líneas manteniendo Shift apretado y les pongo la relación de igual. Por lo tanto, las dos van a medir 13. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con estas dos? Vamos a crear una equidistancia de 4.5 milímetros. Y vamos a seleccionar esta línea y esta línea, pero en la otra dirección. Ponemos invertir dirección en el Feature Manager. Como pueden ver, antes estaba del otro lado. Digamos, se movían hacia la izquierda. Si yo hago clic, me acepta la operación.
Por lo tanto voy a hacer control Z. Vamos a volver a equidistanciar. Y invertimos la dirección. Y así me queda lo que yo necesito, que es solamente esa L. Le doy a aceptar. Voy a completar las partes de mi L. Como podrán ver, esto es un cuarto del cursor, simplemente. Yo ahora lo que estoy haciendo es crear los elementos para luego, con estos ejes que tengo, ir espejándolo. Entonces voy a crear ahora una simetría de entidades. Me pregunta qué entidades quiero para la simetría. Van a ser todas estas líneas, estas 4, 2, 3, 4. Y como pueden ver, acá me da la opción de hacer clic derecho para darle enter y pasar al próximo requerimiento o recuadro de diálogo, que sería con respecto a, como puedo ver en el Feature Manager aparece resaltado en celeste. Y con respecto a ¿cuál? Este va a ser mi eje inicial. Podría haber hecho clic derecho y darle OK una vez que lo había seleccionado. Le voy a dar a aceptar desde acá. Ya con eso tengo la mitad de mis cursores. Voy a seleccionar todas estas líneas. Como pueden ver, me muestra todas las relaciones. Eso es algo que vamos a sacar porque se vuelve bastante molesto. Bueno, las tengo todavía igual, tendría que seleccionarlo del menú de propiedades para que no aparezcan cuando las seleccionamos. No importa, vamos a seguir. Y lo que vamos a hacer ahora es reflejarlo hacia el otro lado. Ahí sin querer, en realidad lo que hice fue añadir la línea dentro de las entidades para simetría. También le añadí esta línea y yo no quiero esta línea. Entonces, ¿cómo lo borro? Me poso con control sobre la línea y hago clic. Y ahí, como pueden ver, se borró la línea de la selección. Yo en este caso la simetría la seleccioné antes de seleccionar el botón de simetría. Por lo tanto ya me van a aparecer todas mis líneas cargadas. Me va a dar la opción de sumar alguna más. Supongamos de nuevo, yo sin querer sumo esta línea. ¿Cómo hago? Bueno, la borro con control como decíamos antes. O si la tengo también seleccionada, la borro desde el Feature Manager. Esta se llama línea 1. Selecciono línea 1, suprimir. Y ahí desaparece mi selección. Y ahora sí, voy con respecto a, esta vez lo selecciono desde el Feature Manager, la línea 1. Y con esto me crea completamente definido mis cursores. Que tengo la sensación de que han quedado bastante grandes. Esto en realidad es para el espacio, el agujero, digamos, que contiene el cursor en sí, que es un poquito más grande que el cursor. Vamos a achicarlo, simplemente tomando esta medida de desfasaje y pasándola a 4.2. Fíjense cómo ya cambió completamente. Vamos a achicarlo, este también vamos a llevarlo a 12. Quizás es mucho. 12,5. Bien. Y 4.2. Ahí estamos, perfecto. Bien. ¿Qué vamos a hacer con esto? Otra extrusión corte. Esta vez de 2 milímetros. Va a ir hacia abajo y le vamos a dar a aceptar. Y nos va a crear el hueco del cursor. Nos faltan aristas redondeadas. Vamos a redondeo. Vamos a seleccionar 1. Y vamos a seleccionar esta arista. Como van a ver, las otras aristas, sin siquiera que giremos la cámara, el programa nos la detecta porque sabe qué estamos haciendo en este momento, entiende que estamos redondeando aristas. Bueno, ahí yo toqué la cara, cosa que no tenía que hacer. Con control vuelvo a la deselecciono. Ahí en naranja se me resalta la arista. Voy a elegir todas las aristas externas, no las internas. Las internas serían estas, 4. Esas las tendría que hacer después, pero por el momento no, porque voy a seguir utilizando esta geometría de base para otros dibujos. Ahí tengo seleccionadas todas las aristas externas con un radio de 1 y le voy a dar a aceptar. Bien, ahora tenemos esta geometría de base. Vamos a seguir trabajando con la idea de esta planar y vamos a hacer otro croquis acá abajo. Nuevamente se pone normal. Ahora yo voy a trabajar fuera, digamos, del normal a la vista para que se entienda y para que vean que se puede trabajar también así. Cuando no tenemos mucha información puede llegar a ser hasta más cómodo. A veces no es necesario que nos rote de esta forma, lo hacíamos solamente para entender un poco más la lógica parecida al programa que veníamos trabajando. Y vamos a equidistanciar hacia adentro las entidades.
Estas entidades, en realidad, ¿qué son las entidades? Como yo seleccioné este plano, es todo este borde, toda esta arista borde del plano que está en celeste, ese remarcado. Le puse invertir dirección porque yo quiero que vaya hacia adentro, pero como tiene mucho desfasaje, obviamente desaparece. Yo necesito que tenga un desfasaje de .2, vamos a poner. .3. Bien. Y ahí le voy a aceptar. Con este desfasaje y con este croquis ya tengo para crear la operación base de extrusión de mis cursores. Si yo tenía 2 milímetros hundido hacia abajo, yo quiero que salga 2 milímetros hacia afuera, por lo tanto 2 más 2, 4 milímetros es el total de la extrusión de los cursores. Le voy a dar a aceptar. Bien. Ahí, como podemos ver, ya creé la geometría base. Creo que la distancia es un poquito escasa. Vamos a modificar este 0,3. Vamos a pasarlo a .4. Ahora sí. Ahí tiene más distancia. Vamos a enderezarlo un poquito. Y bien, ahora lo que vamos a tener que hacer con este cursor es, como no es plana esta tapa, en realidad está hundida todo hacia el centro. Tiene hecho como una especie de hundimiento central, como por si fuera por una revolución. Vamos a hacer un corte de revolución, mejor dicho. Y para lograr ese corte de revolución, lo que tenemos que hacer es crear un plano intermedio. Como los planos que tenemos de base, nosotros podemos crear más planos y geometrías de referencia. Vamos a crear un plano intermedio para poder hacer la geometría que vamos a construir como corte de revolución. Para crear ese plano es tan simple como seleccionar los otros dos planos que me van a servir, digamos, como referencia para mi nuevo plano, que van a ser este y este, porque yo lo que quiero es un plano que esté justo en el medio de estos dos planos que acabo de seleccionar, por lo tanto en medio, digamos, de los cursores en sí. Selecciono los dos planos, voy a geometría de referencia y selecciono la opción plano. Y como pueden ver, me creé un plano intermedio entre estas dos caras, que fue mi primera referencia y mi segunda referencia. Se puede poner hasta una tercera referencia para crear planos, pero con esto ya es más que suficiente. Le doy a aceptar y tengo mi plano número 1 se llama. Lo voy a ampliar, no importa el tamaño de este plano. En realidad yo esto lo estoy haciendo más que nada para que se entienda y lo sepan. Esto es un plano infinito, yo puedo seguir dibujando por fuera de este tamaño. Y lo que voy a hacer es, en este plano, crear un croquis. Obviamente se me va a poner normal, en este caso sí me sirve que esté normal, porque yo lo que tengo que utilizar es esto como base para crear mi dibujo. Lo que voy a hacer ahora es crear un arco por 3 puntos, es la última opción de los arcos. Y con este arco de 3 puntos lo que voy a hacer es seleccionar el extremo izquierdo. Tratemos de ver bien que sea el extremo izquierdo y que no sea el extremo lo que está antes, porque tenemos, ven, un punto medio ahí que nos va a molestar. Corroboramos que es el extremo, seleccionamos los dos extremos y acá tiene que estar la curva hacia abajo, como podemos ver, y vamos a ingresar el radio de este arco, que va a ser 120. Bien, le doy escape, ya tengo mi línea definida, pero vamos a tener que definir otra línea más, que tiene que ver con un complemento que se hace en este arco. Vamos a crear una línea constructiva que vaya un poco más hacia adentro de esta línea que pueden ver, va un poco hacia adentro y va en horizontal. Creo que me iba muy, muy adentro esta vez en realidad. Vamos de nuevo, línea constructiva desde acá. No sé por qué se desplaza más hacia la izquierda. Tenemos que buscar la referencia. Ahí está, ahí la pueden ver. Tenemos referencia de coincidencia y de horizontalidad. Eso es lo que necesitamos en esta línea. Si hacemos clic en esta línea, si vemos que no tiene esta relación de horizontalidad, significa que está inclinada y no nos va a servir para lo que nosotros necesitamos. Así que tenemos que cerciorarnos de que la tenga esta horizontalidad. Si no, la creamos y buscamos extenderla de forma de que
logre llegar a la coincidencia, ¿sí? Nos puede llegar a pasar, lo voy a borrar y voy a mostrarlo. Nos puede llegar a pasar, hacemos la línea constructiva, empieza acá, yo la llevo hasta acá y fíjense que acá ya me aparece la coincidencia y la veo, parece horizontal. Pero si miro bien en mi lápiz, me voy a dar cuenta de que no está la de horizontalidad. Ahí apareció la relación de horizontalidad. Es una línea, es el recuadro amarillo con la línea horizontal, nada más que eso. Ahí la encuentro y le doy a aceptar. Y esto lo voy a utilizar como base para crear otro arco de 3 puntos, utilizando este extremo y este otro extremo. Y vamos a poner que tenga 6 de radio. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una línea común, no constructiva, que vaya desde el punto medio de este arco, va a coincidir con el punto medio del arco superior, por lo tanto vamos a pasar de largo. Y nos vamos a ir en vertical, buscando la relación de verticalidad, ahí la vemos. Y nos vamos a ir hacia el otro extremo, creando este triángulo raro con todas estas partes que nosotros ahora vamos a sacar. Del dibujo. Vamos a recortar entidades y lo que vamos a hacer es recortar esta parte del arco, esta parte del arco, esta parte del arco y esta parte del arco. Nos va a quedar este triángulo como con esta pequeña pancita abajo. Y lo que necesitamos hacer ahora es en realidad extender un poco más el arco. Ya perdimos, creo que perdimos el radio de este. Ahora lo vamos a restaurar, no importa. Necesitamos que se extienda hacia la derecha. ¿Y qué pasa? Cuando yo le pongo la cota inteligente acá, supongamos, y esta era 120, si yo quisiera hacerla crecer, le voy a poner 140, y van a notar, ¿vieron cómo se desplazó completamente hacia adentro? ¿Por qué? Porque este es el único punto que tengo fijado. Fíjense que está como coincidente a este punto. En realidad está coincidente a este punto, está coincidente a la proyección de este punto sobre el plano que estoy creando. No está coincidente en este punto. Fíjense. ¿Sí? En realidad es coincidente al punto medio de esta línea, de esta arista. Bien, voy a tocar Ctrl Z, voy a volver para atrás. Y yo lo que necesito es borrar esta relación de coincidencia para poder hacer crecer mi modelo hacia el otro lado. Mi dibujo hacia el otro lado, hacia la derecha. Y voy a fijar esta y este punto. Los selecciono los dos con Shift y los pongo como fijos. En realidad acá me están dando una definición en exceso, por lo tanto voy a tocar Ctrl Z. Este punto coincidente lo voy a borrar, que no me estaba sirviendo. Esténse atentos si les pasa eso. Creo que fue porque yo en un momento lo movía cuando debo haber hecho clic cuando creé esta línea. Seleccionamos este punto, lo ponemos fijo, vamos a hacer uno por uno. Seleccionamos este otro y también lo fijamos. De esta forma ven que esto me queda definido, pero lo que no me queda definido es esta diagonal. ¿Cómo la voy a definir esta diagonal? No hace falta en realidad definirla. Lo que voy a hacer es agrandar este número que era 120, lo voy a pasar a 130 y como pueden ver ahí creció hacia la derecha y no creció hacia la izquierda como lo había hecho antes. Con esto ya tenemos todo el perfil que necesitamos para crear mi corte por revolución. Si lo queremos definir más, podemos simplemente seleccionar esta línea, ponemos la medida que tiene. En realidad me lo va a dejar, esto no me lo va a terminar de definir, va a ser esta la que me lo va a terminar de definir. Si a ustedes les gusta que esté completamente definido el croquis, lo pueden hacer así. Esta no la modifico porque me va a modificar el largo, me va a crear algún conflicto, por lo tanto la dejo con el valor que tiene. Esto no es necesario en realidad definirlo por completo, porque nosotros ya con lo que estaba antes lo vamos a poder hacer igual. Voy a borrar de hecho las cotas, si lo pueden ver. Lo dejamos así, que no está del todo definido. Voy a ir a operaciones y voy a corte por revolución. Y acá en la opción de cortar revolución me pide un eje, como toda revolución, el eje va a ser este. ¿Sí? Y como pueden ver ahí ya me hace una previsualización de lo que va a suceder, que es el corte este que estábamos esperando para que nuestros cursores no queden planos. Y le voy a dar aceptar. Bien, ahí ya tenemos nuestra macroforma. El plano este lo voy a ocultar
haciendo clic en ocultar sobre el plano en el menú que se me despliega, o bien podría seleccionar del Feature Manager. En este caso ahora lo voy a mostrar. Ahí el plano está visible. Como puede ser molesto un plano en el medio de mi modelado, lo oculto. Y ya con esto tenemos la geometría base de los cursores. Nos faltarían algunos redondeados, pero antes de redondear vamos a empezar con algunas líneas. Y lo que vamos a hacer para crear, le vamos a crear acá en realidad, que no está en nuestro modelado original, las flechitas que faltan en los cursores, digamos, y vamos a crearlo sobre nuestro modelo. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es crear otro plano. Vamos a seleccionar este plano de base, que va a ser nuestra geometría de referencia en realidad. Podríamos seleccionar también esta tapa, es lo mismo. Creo un plano nuevo. Como pueden ver, me creo un plano a unos 5 milímetros de este plano, que está bien, le voy a dar a aceptar. Una vez que esté en este plano, voy a hacer clic sobre el plano y voy a dibujar un croquis. Obviamente se me va a poner normal. Y este croquis va a ser una flecha que va a utilizar esto como referencia. Vamos a hacer clic acá, nos vamos a desplazar punto 7 hacia abajo y nos vamos a desplazar hacia para crear esta flecha triangular. Vamos a respetar ese redondeo que tiene ahí, que nos va a servir de referencia, y vamos a ir horizontal hacia el centro hasta que nos encontramos la referencia de verticalidad del eje para poder espejar nuestra operación. Vamos a ver simetría de entidades. Me está faltando en realidad, no, la línea, vamos a utilizar esta como línea constructiva. Hay otra forma de hacer la constructiva, como pueden haber visto, es hacemos clic y seleccionamos acá geometría constructiva. Y ahora yo lo que quiero hacer es simetría de entidades. Selecciono esta, clic derecho y selecciono mi eje. Y le doy a aceptar. Y ahora lo último que vamos a hacer es un redondeado pequeño de punto 3. Y selecciono. Me dice que tiene alguna relación, así que quizás se mueva. No importa, le pongo que sí. Lo mismo acá. Y acá también. Y le doy a aceptar. Ya tenemos estos radios, tenemos configurado más o menos la macroforma. Vamos a terminar de definirlo con una cota que vaya desde acá hasta acá. Esto será de 4.5. Ahí ya tenemos la forma que queríamos. Y lo que vamos a hacer es salir del croquis. ¿Por qué? Porque si nosotros lo extrudáramos como un corte, se extrudaría como un corte plano y nos generaría algo un poco raro en mi modelo, porque esta cara no es plana. Vamos a hacer el intento igual. Vamos a extruir un corte. Extrudar un corte. Vamos a sumarle 6 milímetros para que sea más, no, menos. Vamos a poner 5. Bien. Le voy a dar a aceptar. Y como pueden ver, me va a crear mi hueco, que bueno, es un poco exagerado y acá se pierde un poco la dimensión que yo quiero demostrar. Lo voy a tener que hacer un poco más chico. Vamos a extrudar corte, que sea de 4. Bien. Es muy pequeño el bajorrelieve que tiene, por lo tanto se puede llegar a evidenciar mucho si hacemos esto, porque me pasaría algo así. Me quedaría un desnivel, que no está mal, que puede llegar a cumplir, pero si queremos ser fiel y permanecer dentro de lo que es la realidad, vamos a tener que extrudarlo con una curva tridimensional. Bien, vamos a tocar Control Z, vamos a volver a la curva que teníamos antes, vamos a salir del croquis y vamos a proyectar esta curva sobre la superficie. ¿Cómo se hace eso? Es indispensable que yo haya salido del croquis, que no esté en el croquis que veníamos trabajando, en el croquis 6, el triángulo. Se van a dar cuenta porque bueno, no tengo las opciones de salir de croquis y porque mi croquis se ve gris. Quedó en el aire el dibujo flotando porque nunca se convirtió en una operación. Lo que voy a hacer es seleccionar insertar y voy a ir a curva proyectada. Entonces acá tengo dos opciones de tipo proyección: croquis sobre cara, o sea, un dibujo proyectado sobre una superficie, o croquis sobre croquis, para mezclar dos curvas.
bidimensionales y crear una tridimensional. En este caso vamos a usar croquis sobre caras. Me pregunta qué croquis quiero, selecciono el croquis 6, que era el triángulo, y cuál es la cara. Selecciono esta cara. Notarán que la dirección de proyección está hacia arriba y yo quiero que vaya hacia abajo, porque si no, no se va a proyectar. Selecciono hacia abajo y le doy a aceptar. Y ahí, como pueden ver, me acaba de crear la curva, es una curva azul, o sea que no está definida porque proviene de una proyección, no tiene vinculación con esta superficie. ¿Qué es lo que vamos a hacer para convertir esto en algo viable? Vamos a ir a croquis y desde croquis vamos a seleccionar en donde creamos el dibujo de croquis. Seleccionamos en la flecha de abajo y seleccionamos croquis 3D. Y cuando seleccionamos croquis 3D, ahora sí seleccionamos el triángulo y vamos a convertir entidades. Y como pueden ver, ahí me la definió completamente y me acaba de crear mi curva adaptada a la superficie. Y ahora sí, podemos ir a extruir corte. Como no se trata de una línea planar, van a tener que seleccionar una dirección. Fíjense que la podemos seleccionar simplemente seleccionando una cara, como puede ser la cara posterior, porque yo quiero que vaya hacia abajo. Ahí ya me va a tomar mi dirección, como pueden ver, hacia abajo. Si yo seleccionara la cara esta, la dirección sería hacia adelante. Generaría algo muy raro. Yo creo que sea hacia abajo. Y va a ser simplemente de punto 2 el rebaje. Y le voy a dar aceptar. Y acá entra en conflicto el programa, que me pregunta qué sólidos quiero mantener porque no termina de entender quizás cómo es la operación. Puede que le suceda, puede que no. Y acá me pregunta qué sólidos quiero mantener. Y acá me dice mantener todos los sólidos. Si yo mantengo todos los sólidos, no pasa nada. ¿Sí? Me dice que hay un error en la reconstrucción. Entonces yo lo que tengo que hacer es sólidos seleccionados. Y el sólido que voy a seleccionar es el primero, simplemente. Selecciono solo el primero, sólido 1, y le doy a aceptar. De esta forma me va a hacer el rebaje que yo quería que me haga. Bueno, ahí está demorando un poquito, ahí está. Y como pueden ver, es el rebaje y está adaptado a la superficie. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos que esto se reproduzca en todo en los 4 sentidos. Entonces, en vez de usar una simetría, acá lo que voy a hacer es utilizar una matriz circular o matriz polar, para el cual voy a tener que volver al plano 1. Y en este plano 1, que sé que está en el centro, está ubicado en el medio de mis cursores, en el centro, me voy a poner normal al mismo y voy a crear una línea constructiva que vaya desde el plano medio, desde el punto medio de acá, en vertical hacia arriba, no importa la distancia. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a probar a hacerlo simplemente con esto como eje, a ver si nos lo permite, si no quizás haya que transformar esta línea constructiva en un eje. Entonces voy a ir en operaciones, a matriz circular. Acá me pregunta qué operaciones quiero utilizar para la matriz. Selecciono sobre el cortar, extruir, sobre la forma del triángulo y no sobre esta cara, porque si no me tomaría el corte por revolución. Y como eje voy a seleccionar esta línea que acabamos de crear. Y tenemos que ver que tenga 360 grados todo el parámetro, digamos, de la vuelta completa para la matriz circular. Y los elementos tienen que ser 4, con separación igual. Si no tengo separación igual, me va a pasar esto. Separación igual, 4 elementos, 360 grados. Y le damos a aceptar. Y acá me pregunta de nuevo lo mismo, ¿qué sólidos quiero mantener? Selecciono los sólidos y selecciono el primero simplemente. Esto se repite muchas veces. Voy a tener que seleccionar el primero. Y como pueden ver, ahí me creó mis 4 cursores a través de una matriz. No tuve que transformar esta línea en un eje. Igualmente se les voy a mostrar cómo se transforma. Si yo cliqueo sobre la línea, hago doble clic. Si yo quiero editar un croquis del cual ya salí, estaba en gris como veíamos con el triángulo, hago doble clic sobre croquis y me inserto dentro de esa lógica. Dentro, perdón, de ese croquis. Y si yo quisiera transformarlo, hago clic sobre la línea y en operaciones, como había visto para crear un plano, en geometría de referencia, bueno, en realidad acá hay más geometría, por lo tanto no me lo deja hacer, pero si yo quisiera crear la geometría de referencia desde mi eje, desde la línea esta, tendría que cliquear en la línea y acá poner eje. Bien, hasta ahí vamos a ir. No, perdón, me estoy hablando de los redondeos. Vamos a redondear acá. Primeramente,
que vamos a redondear las aristas internas que nos faltaban redondear, que son esta, esta, esta. Bueno, ahí no me acompaña la vista. Esta. Estas van a tener un radio muy mínimo de 0.3. Al igual que estas internas. También van a tener un radio de 0.3. ¿Por qué no lo hicimos esto antes? Porque si nosotros empezamos a desfasar todo a partir de curvas ya redondeadas, los radios van a ser todos cada vez más grandes si yo lo desfaso hacia adentro. O más chicos, perdón. En realidad si lo desfaso hacia afuera van a ser más grandes. Entonces no vamos a tener esta opción de control que tenemos ahora de los redondeos. Y le voy a dar aceptar. Ahora vamos a hacer lo mismo. Redondeo, pero... no, esta no quiero. Bueno, toque escape. Redondeo. Si yo cliqueo sobre esta cara van a notar que en realidad me hace también redondeos hacia adentro en estas formas. No es lo que quiero, yo lo que quiero es simplemente esta arista con un 0.3 de redondeo. Ahí está perfecto. Vamos a hacer otro redondeo, pero estos redondeos en realidad van a ser ínfimos, de 0.1. Esto van a decir, ¿por qué hace un redondeo de 0.1? Y bueno, porque en realidad cuando nosotros pasemos a la parte de vista en 3D y de renderizado nos vamos a dar cuenta que las aristas vivas no existen en realidad, no, siempre tienen un redondeo, por más mínimo e imperceptible que nos parezca, siempre hay un redondeo. Acá seleccioné la cara, la voy a borrar porque no quiero la cara, quiero esta arista simplemente. Me sigue seleccionando la cara, vuelvo a borrar, posarme sobre la arista netamente, ahí está. Ahí me tomo la arista. Voy a hacer esta arista también, que como selecciona la continuidad lo acepta. Vamos a darle a aceptar. Bien. Me está faltando un último redondeo para acá, que es el central este. Que vamos a hacerle 0.2 de redondeo. Un poco más. Vamos a darle 0.5. No, 1 milímetro de redondeo. 2 incluso. 2 va a ser el número, en definitiva. Y los últimos redondeos que me quedarían, que son realmente muy poco perceptibles, pero los vamos a hacer igual, que es de 0.05 y es para esto, para esto, para esto, para esto y para esta cara, que los que me restan son solamente estos, ya los otros los había definido todos, que son estos redondeos y este interior. Le voy a dar a aceptar. Ya tengo mis cursores completamente redondeados. Bien, hasta acá tenemos con la parte de cursores, vimos varias herramientas. Y ahora vamos a pasar al próximo video donde vamos a empezar a definir los botones del otro lado. Quédense en línea y ya seguimos.